¿Cómo pronosticar ventas futuras partiendo de una base de datos que ya tenemos? Te comento que hoy veremos dos métodos para poder conocer un rango de ventas de aquí a los años que quieras. Este video llega gracias a un usuario que nos escribió por nuestra página web, el cual nos solicitaba explicar pronóstico de ventas. Entonces, vamos con los detalles del video. Bien, como ya te comenté, al menos en Excel existe dos métodos de cómo pronosticar ventas a un tiempo futuro. Esto es muy interesante porque tendrás una referencia de cuánto podrías llegar a vender en los próximos años. Así que vamos con el primer método. Ahora bien, para implementar un pronóstico futurista debemos de tener en cuenta dos aspectos. El primero y el más importante es tener una base de datos de lo que ya fue, es decir, de lo que realmente se ha vendido. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas desde el año 2014 a la actualidad. Obviamente que tú tendrás tus propios datos. El detalle de todo esto es que debemos ordenarlo teniendo en cuenta la unidad de medida del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo en años. Puede ser en meses, días, semanas u horas, pues tú decides qué escala de tiempo tomar para tu trabajo. Y el detalle es que debemos conocer las ventas realizadas durante este periodo de tiempo. Como en este caso, tengo que conocer cuánto se vendió en el año 2014, 2015 y así con todos los años que tengamos. Ahora bien, otro de los detalles adicionales pero de suma importancia para estas proyecciones es tener ya la mayor data de referencia posible, porque mientras más datos reales o los que ya fueron exista, más específicas serán las proyecciones. Mencionado esto, vamos con los cálculos. Mira, de todas estas ventas reales hasta el 2023, partiendo como base de datos, toda esta información quiero conocer cuáles serán las ventas hasta el año 2036, por ejemplo. Puede ser más, no hay problema. Esto dependerá mucho de los años que quieras analizar. Entonces, para el primer método vamos a usar la función pronóstico lineal. Si estás en versiones inferiores de Excel, a esta función simplemente lo vas a encontrar como pronóstico. Pero en Excel 365 estas funciones se actualizan a pronóstico.lineal, que básicamente es igual a la función de simplemente pronóstico. Entonces lo seleccionamos y el argumento que nos pide es el valor del eje X, y en este caso será el año que queremos analizar. Un punto y coma, y en el segundo argumento nos solicita ingresar el Y conocido, y estos valores reales que ya conocemos son todas las ventas anteriores hasta la actualidad. Punto y coma, y nos pide el conocido X, y de igual forma será todos los años ya conocidos, y lo único que falta es simplemente validar. Ahora, para los demás años simplemente jalamos hacia abajo y listo. De esta forma hemos conocido uno de los métodos más básicos para pronosticar las ventas de cualquier negocio. Pero existe un segundo método mucho más sencillo que nos permite pronosticar las ventas. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente nuestra base de datos reales o los que ya fueron. Entonces, para el segundo método nos vamos a la pestaña Datos, luego a la subpestaña Previsión y aquí damos clic en Previsión. Entonces se muestra ya esta ventana y damos clic en esta parte que dice Opciones para mostrar todas las configuraciones. Bien, aquí lo primero que nos pide es seleccionar el rango de la escala del tiempo. En este caso serán todos los años que ya tenemos como pasado en esta columna. Y en el intervalo de valores seleccionamos las ventas. Y si te fijas, ya nos muestra este gráfico lineal del comportamiento que ha tenido, tiene y tendrá este negocio. Y lo mejor de todo esto es que aquí nos permite aumentar el final del pronóstico. Por ejemplo, podemos hacerlo hasta el año 2050. Además, también nos permite cambiar en qué está iniciando el pronóstico. Y lo más importante es el intervalo de confianza. En este caso estamos trabajando con una confianza del 95%. Esto indica un margen de error del 5%. Obviamente que si llevaste algún curso de métodos estadísticos, recordarás un poco los intervalos de confianza.
Pero si no sabes a qué se refiere con este porcentaje, entonces ahí es cuando debemos dejarlo por defecto, en este caso 95%. Básicamente, estas son las configuraciones más importantes de este segundo método. Pero otro detalle que podemos ver es el tipo de gráfica. En este momento lo tenemos en una gráfica de líneas, pero este método nos da la opción de cambiar a una gráfica de barras desde esta esquina superior. Y si te fijas, ya se ve un poco más mejor. Finalmente, si damos clic en crear, vemos que toda la información se ha registrado en una nueva hoja donde apreciaremos una tabla. Primero los años proyectados, luego los montos de las ventas que también ya conocemos y adicionalmente se nos crea dos columnas más, una para la previsión y la segunda para el intervalo de confianza. Y si te fijas, con un solo clic ya hemos pronosticado las ventas hasta el año 2050. Bien, estimados amigos, con esto hemos conocido dos formas de pronosticar ventas a un determinado plazo del futuro. Una a través de la función pronóstico lineal y la segunda por intermedio de las previsiones. Esperamos lo uses y sobre todo lo aprendas para que cuando te soliciten hacer esto ya tengas el conocimiento necesario para aplicarlo. Así que no te pierdas los próximos videos que estamos publicando porque son muy interesantes. Así que bye, cuídense y muchas bendiciones para todos ustedes.